Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. La almirante Susan Wright estaba de pie junto al gran ventanal del puente de la US Defiant. Su cabello cano estaba recogido en un moño apretado. Su uniforme azul estaba impecable y planchado. Observó cómo 5 naves enormes aparecían cerca de la Tierra. Llegaron sin previo aviso. No pidieron permiso. Naves imperiales detectadas, almirante, dijo el teniente Paul Gordon. Su voz era tranquila, pero sus manos temblaban ligeramente. Son más grandes que cualquier cosa que hayamos visto antes. Susan asintió. Sabía que este día llegaría. Durante 20 años, la Tierra había estado observando las estrellas. Sus sondas espaciales secretas habían visto al Imperio Galáctico conquistar un mundo tras otro. El patrón era siempre el mismo. El Imperio llegaba, exigía la rendición y tomaba lo que quería. Todos los puestos a punto para el combate, ordenó Susan. Pero no disparen a menos que yo dé la orden. La tripulación se movió con rapidez. Los escudos se activaron. Los sistemas de armas se pusieron en línea, pero nada era visible en el exterior de la nave. Para los escáneres imperiales, la flota de la Tierra parecería primitiva e indefensa. Están enviando un mensaje, dijo el comandante Jack Nelson. Estaba a cargo de las comunicaciones. Su piel oscura contrastaba con las luces brillantes de su consola. Se está transmitiendo a nivel mundial. En las pantallas de toda la Tierra, apareció un rostro alienígena. Tenía la piel morada, 6 ojos y hablaba con una voz profunda y retumbante. Esta era la primera vez que la mayoría de los humanos veían a un alienígena. Pueblo de la Tierra, dijo el alienígena, soy el gran embajador Sorctal del glorioso Imperio Galáctico. Su planeta está ahora bajo la protección imperial. La resistencia es tan insensata como innecesaria. Prepárense para dar la bienvenida a las naves imperiales. Traen la civilización y el orden a su mundo primitivo. La presidenta Olivia Martínez estaba sentada en la sala de situación de la Casa Blanca. A su alrededor se encontraban los máximos líderes de cada nación. Este era el momento para el que se habían preparado desde que descubrieron la existencia del imperio. ¿Estamos listos?, preguntó. El general Henry Ford asintió. La operación Puercoespín está totalmente activada. Todos los sistemas de defensa están listos. Los refugios subterráneos pueden albergar al 90% de la población. ¿Y las armas especiales?, preguntó la presidenta. El doctor Alan Carter, un hombre delgado con gafas gruesas, tomó la palabra. Los escudos cuánticos están operativos. Los disruptores de gravedad están en su sitio. Podemos comenzar la evacuación de las principales ciudades a su orden. La presidenta respiró hondo. Pulsó un botón, abriendo una línea segura con la US Defiant. Almirante Wright, tiene autoridad para iniciar los protocolos diplomáticos. Susan asintió a la pantalla. Sí, señora presidenta. La Defiant avanzó, posicionándose entre la Tierra y la flota imperial. Era diminuta en comparación con las masivas naves alienígenas. Abra un canal, ordenó Susan. Jack trabajó en su consola. Canal abierto, almirante. Susan se irguió y habló con claridad. Aquí la almirante Susan Wright de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra. Deseamos discutir los términos con los representantes del imperio. Hubo una larga pausa. El imperio rara vez recibía respuestas de los planetas que tomaba como objetivo. Usualmente había pánico o una rendición inmediata. Finalmente, llegó una respuesta. Su primitiva nave ha sido registrada. Prepárense para recibir al embajador imperial Sorctal. Él les explicará su nuevo lugar en el imperio. 3 horas más tarde, el embajador Sorctal llegó a la Defiant. Fue escoltado a la sala de conferencias de la nave, donde Susan esperaba con sus oficiales. El alienígena era alto, de casi 2,10 metros, y vestía túnicas vaporosas cubiertas de extraños símbolos. Su nave es de lo más pintoresca, dijo Sorctal. No se sentó en la silla que le ofrecieron. Seré breve.
El imperio requiere el 40% de los recursos de su planeta. 10 millones de humanos servirán en nuestras fuerzas de trabajo. Sus gobiernos serán reemplazados por gobernadores imperiales. Susan mantuvo su rostro neutral. ¿Y qué recibe la Tierra a cambio? El alienígena pareció sorprendido por la pregunta. Reciben el honor de unirse al imperio. Su gente ya no vivirá en un aislamiento primitivo. Sus hijos aprenderán la civilización adecuada. Susan asintió lentamente. Entiendo. ¿Y si nos negamos? Sorctal emitió un sonido como de rocas rozándose. Podría haber sido una risa. Nadie se niega al imperio. Pero si lo intentan, sus principales ciudades serán destruidas como ejemplo. Luego tomaremos lo que queremos de todos modos. Susan tocó un pequeño dispositivo en su muñeca. Envió una señal a la presidenta. En la Casa Blanca, la presidenta Martínez recibió la señal. Era el momento de la respuesta de la humanidad. Abrió un canal que se transmitiría tanto a las naves imperiales como a toda la Tierra. Embajador Sorctal, dijo con calma, soy la presidenta Olivia Martínez de la Alianza Unida de la Tierra. He escuchado sus términos. El pueblo de la Tierra tiene una respuesta. Hizo una pausa, sabiendo que la historia recordaría estas palabras. El pueblo de la Tierra declina respetuosamente su generosa oferta. Tienen 48 horas para abandonar el espacio terrano. En la pantalla, los 6 ojos del alienígena parpadearon rápidamente. No ha entendido bien, líder humana. Esto no es una negociación. No, coincidió la presidenta. No lo es. Es una advertencia. La Tierra no está indefensa. No estamos desprevenidos. Hemos observado su imperio durante décadas. Conocemos sus métodos. Conocemos sus debilidades. La piel morada del alienígena se oscureció. Su primitiva tecnología de escaneo no podría. Tenemos naves más allá de sus sistemas de detección, continuó la presidenta. Tenemos armas que no han encontrado. Hemos unido nuestro planeta contra amenazas externas. La elección es suya. Váyanse en paz o afronten las consecuencias. Sorctal se giró hacia Susan. ¿Es esto una especie de broma? Su líder está condenando a su mundo. Susan sonrió ligeramente. Nuestra líder habla por todos nosotros, embajador. 48 horas. De vuelta en la nave de mando imperial, Sorctal informó al comandante de la flota, Droolsk. Los humanos rechazan nuestros términos, dijo. Nos amenazan con armas primitivas. Droolsk revisó los escaneos de nuevo. La Tierra tenía naves espaciales básicas, simples plataformas orbitales y defensas planetarias mínimas. Nada que pudiera dañar a un destructor imperial, y mucho menos a 5. Aprenderán a respetar, dijo el comandante. Preparen la primera oleada. Apunten a sus ciudades más grandes. Su rendición llegará rápidamente después de eso. Lo que los escaneos imperiales no detectaron fueron los miles de satélites furtivos en la órbita terrestre. Pasaron por alto las bases submarinas que albergaban la verdadera flota de la Tierra. No se dieron cuenta de los generadores de escudos cuánticos enterrados en las profundidades de la corteza del planeta. A medida que se acercaba el plazo de 48 horas, las ciudades de toda la Tierra parecían vaciarse. En realidad, la gente se trasladó a vastos complejos subterráneos construidos precisamente para este propósito. El personal militar tomó sus posiciones. Los científicos monitoreaban los sistemas de defensa. La capitana Samantha Lee comandaba la red de satélites furtivos desde una base en las profundidades del Océano Pacífico. Todas las unidades informan estar listas, dijo su segundo al mando. Bien, respondió ella. A los imperiales les quedan 6 horas. Dudo que esperen tanto. Tenía razón. 5 horas más tarde, las naves imperiales se movieron a posición de ataque. La almirante Wright observaba desde la Defiant. Inicien los procedimientos de evacuación, ordenó a su tripulación. Todo el personal a las cápsulas de escape. Mientras las naves imperiales cargaban sus armas, Susan envió un último mensaje al comando de la Tierra. Los imperiales han tomado su decisión. La operación Puercoespín está ahora activa. Luego sonrió.
El imperio estaba a punto de aprender porque nunca se debe amenazar a la tierra. Las naves imperiales dispararon sus armas. Enormes haces de energía se dispararon hacia las ciudades más grandes de la tierra. El comandante de la flota Droolsk observaba con satisfacción. Así era como el imperio siempre ganaba. Mostrar poder primero. Destruir la resistencia. Tomar lo que quieres. Pero algo extraño sucedió. Los haces de energía chocaron contra barreras invisibles a unos 80 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Las barreras brillaron en azul por un momento. Luego, los haces de energía rebotaron hacia las naves imperiales. «¡Imposible!», gritó Droolsk. Acción evasiva. 3 naves imperiales lograron moverse a tiempo. 2 no lo hicieron. Los haces de energía devueltos las golpearon directamente. Una nave perdió sus sistemas de armas. La otra perdió la potencia del motor y comenzó a ir a la deriva. El doctor Alan Carter observaba desde su laboratorio subterráneo bajo las montañas rocosas. Las pantallas mostraban los escudos cuánticos funcionando perfectamente. Absorbieron la energía imperial y luego la devolvieron con el doble de fuerza. Fase 1 completa, dijo a su equipo. Comiencen la fase 2. Alrededor de la Tierra, miles de satélites ocultos se activaron. Crearon una red gravitacional que atrapó a las naves imperiales en su lugar. Los alienígenas no podían avanzar ni retroceder. La capitana Samantha Lee dio la siguiente orden desde su base submarina. Lancen los cazas furtivos. Desde los océanos, las montañas y las bases ocultas en la Luna, apareció la verdadera flota de la Tierra. 500 pequeñas naves negras que los escáneres imperiales no podían detectar. Rodearon a las naves imperiales atrapadas. En la dañada nave de mando imperial, las alarmas sonaban por todas partes. Las pantallas mostraban cientos de naves humanas apareciendo de la nada. ¿De dónde han salido?, exigió Droolsk. Escanéenlas. Los escáneres no muestran nada, respondió un oficial imperial. Pero nuestros ojos las ven. Las naves humanas no dispararon ninguna arma. Simplemente rodearon a la flota imperial en una formación cerrada. Luego llegó un mensaje de una de las naves de la Tierra. Aquí el teniente Greg Howard de la Defensa de la Tierra. Sus armas se han vuelto en su contra. Sus naves no pueden moverse. Están atrapados. Les sugerimos que reconsideren su posición. Droolsk no estaba acostumbrado al fracaso. El imperio había conquistado miles de mundos. Ningún planeta primitivo los había derrotado jamás. Preparen las fuerzas de desembarco, ordenó. Si no podemos destruirlos desde la órbita, los derrotaremos en el suelo. Las naves de desembarco imperiales se lanzaron hacia la Tierra. Cada una transportaba 100 soldados imperiales con armadura de combate. Esperaban aterrizar y enfrentarse a humanos asustados con armas primitivas. El general William Douglas esperaba en su centro de mando bajo el desierto del Sáhara. Sus pantallas mostraban las naves de desembarco imperiales entrando en la atmósfera de la Tierra. Activen los disruptores de gravedad, ordenó. Por toda la Tierra, se encendieron dispositivos especiales. Cambiaron la gravedad en pequeñas áreas de la atmósfera. Las naves de desembarco imperiales golpearon estos parches y giraron fuera de control. Algunas se estrellaron en los océanos. Otras aterrizaron a kilómetros de sus objetivos en desiertos o bosques vacíos. Una nave de desembarco logró aterrizar cerca de Chicago. Los soldados imperiales salieron listos para la batalla. En su lugar, encontraron una ciudad vacía. No había humanos con los que luchar, ni resistencia que aplastar. ¿Dónde están?, preguntó el líder del escuadrón imperial. Escaneen en busca de formas de vida. Antes de que pudieran escanear, el suelo bajo ellos se abrió. 50 soldados humanos con armaduras especiales se levantaron de búnkeres ocultos. Llevaban armas que los imperiales nunca habían visto. El comandante Frank Wilson lideraba el escuadrón humano. «Ríndanse ahora», gritó a los alienígenas. «Están rodeados». Los soldados imperiales se rieron. Su armadura era la mejor de la galaxia. Sus armas podían destruir edificios. Dispararon a los humanos, pero los disparos impactaron en escudos personales similares a los que protegían la Tierra.
La energía rebotó, golpeando a varios soldados imperiales. El resto se miró con confusión. Frank no les dio tiempo a recuperarse. «Fuego. Armas de aturdimiento», ordenó. Los soldados humanos dispararon pulsos azules que atravesaron la armadura imperial como si no estuviera allí. En segundos, todos los soldados imperiales cayeron inconscientes. Escenas similares se desarrollaron dondequiera que las fuerzas imperiales lograron aterrizar. No encontraron objetivos fáciles, ni humanos indefensos. En su lugar, encontraron trampas cuidadosamente planeadas y armas diseñadas específicamente para contrarrestar su tecnología. De vuelta en el espacio, la almirante Susan Wright había escapado de la Defiant antes de que comenzara la batalla. Ahora, estaba en la verdadera nave insignia de la Tierra, la US Guardian, oculta en el lado lejano de la Luna hasta ese momento. La enorme nave, el doble del tamaño de la nave imperial más grande, se movió a su posición. «Abra un canal a la nave de mando imperial», ordenó Susan. En la nave imperial, Drolsk vio aparecer la enorme nave terrestre en sus pantallas. ¿Cómo habían escondido algo tan grande? ¿Cómo habían desarrollado una tecnología que podía derrotar a las armas imperiales? El imperio había gobernado el espacio durante 50.000 años. Estos humanos apenas habían llegado a su propia luna hacía unas pocas décadas. «Canal abierto», dijo Jack Nelson. Se había unido a Susan en la Guardián. «Comandante imperial», dijo Susan con calma. «Su ataque ha fracasado. Sus fuerzas terrestres han sido capturadas. 2 de sus naves están dañadas. No pueden ganar esta lucha». La voz de Drolsk temblaba de ira. «El imperio no se rinde ante primitivos». «No estamos pidiendo su rendición», replicó Susan. «Le estamos dando una opción. Abandone el espacio terrano ahora con sus naves restantes o será destruido. Tiene una hora para decidir». El comandante imperial cortó la comunicación. Convocó una reunión de emergencia con sus oficiales. «¿Cómo es esto posible?», exigió. «Su planeta no muestra signos de tecnología avanzada. Nuestros escaneos muestran satélites primitivos, sistemas de armas básicos. Parece que han desarrollado una tecnología de camuflaje superior a la nuestra», dijo su oficial científico. «Y sistemas defensivos diseñados específicamente para contrarrestar nuestras armas». «Pero, ¿cómo sabrían de nuestras armas?», preguntó Drolsk. «Nunca nos hemos encontrado con humanos antes». El oficial de inteligencia habló en voz baja. «En realidad, señor, hemos detectado sondas de observación humanas cerca de varios mundos que conquistamos en la última década. Pensamos que solo estaban recopilando datos científicos. Quizás estaban estudiando nuestras tácticas». Drolsk se dio cuenta de la verdad. Los humanos habían visto al imperio conquistar otros mundos. Habían aprendido de las derrotas de otros. Se habían preparado específicamente para este momento. En la sala de situación de la Casa Blanca, la presidenta Martínez esperaba la respuesta imperial. A su alrededor, líderes de todas las naciones observaban las pantallas que mostraban a la flota imperial atrapada. «¿Se irán?», preguntó el primer ministro de la India. «Si son inteligentes, lo harán», respondió la presidenta. «Pero los imperios no son conocidos por ser inteligentes. Son conocidos por ser orgullosos». Después de 55 minutos, la Guardián recibió un mensaje de la nave de mando imperial. «Esto no ha terminado», dijo Drolsk. «El imperio volverá con una fuerza que reducirá su mundo a polvo». «Estaremos esperando», respondió Susan. La red gravitacional se desactivó. Las 3 naves imperiales intactas encendieron sus motores. Recogieron a las tripulaciones de las 2 naves dañadas y luego se alejaron de la Tierra. Cuando llegaron al borde del sistema solar, Susan envió un último mensaje. «Díganle esto a sus líderes. La Tierra declara todo el espacio terrano fuera de los límites del Imperio Galáctico. Cualquier nave imperial que entre en nuestro territorio será destruida. Cualquier intento de atacar la Tierra o sus colonias será respondido con una represalia inmediata». No hubo respuesta de las naves imperiales. Aceleraron y desaparecieron en el espacio profundo. En la Tierra, la gente salió de los refugios subterráneos.
Miraron al cielo con una nueva comprensión. No estaban solos en el universo y no estaban indefensos. La presidenta Martínez se dirigió al mundo esa noche. Hoy, la humanidad se enfrentó a su mayor amenaza y prevaleció. Pero esta fue solo la primera batalla. El imperio volverá. Debemos prepararnos para lo que viene. En el espacio profundo, las naves imperiales enviaron un mensaje urgente al mundo capital del imperio. El mensaje era simple: los humanos contraatacan. Pasaron 6 meses después de la primera batalla. La Tierra usó este tiempo sabiamente. Los científicos estudiaron a los soldados imperiales capturados y su equipo. Los ingenieros aplicaron ingeniería inversa a la tecnología imperial. Los líderes militares planearon nuevas defensas. El doctor Alan Carter trabajaba día y noche en su laboratorio. Las armas imperiales habían sido más fuertes de lo esperado. Los escudos cuánticos habían resistido, pero por poco. Necesitaba mejorarlos antes de que el imperio regresara. «Mira esto», le dijo a su asistente, Lisa Brown. Señaló un trozo de armadura imperial. Su metal no se parece a nada en la Tierra. Es más ligero y más fuerte que nuestros mejores materiales. Lisa asintió. ¿Podemos fabricarlo nosotros mismos? Ya lo estamos haciendo, dijo Alan con una sonrisa. Fábricas de todo el mundo lo están produciendo ahora. Pronto todas nuestras naves tendrán esta armadura. En una base militar bajo el Océano Atlántico, el general William Douglas entrenaba a las fuerzas especiales para el combate espacial. Los soldados imperiales capturados estaban ayudando, aunque no por elección. Cada uno llevaba un dispositivo traductor que les permitía entender y hablar inglés. Su estilo de lucha es demasiado directo, dijo un soldado imperial llamado Kra. Las tropas imperiales están entrenadas para luchar en formación. Esperan ataques directos. William asintió. Así que usamos tácticas de guerrilla. Atacar y huir. Nunca atacar donde esperan. Exactamente, dijo Kra. El imperio ha conquistado 1000 mundos, pero ninguno lucha como los humanos. Son impredecibles. No todas las noticias eran buenas. Los satélites espía de la Tierra informaron de movimientos masivos de la flota imperial. El imperio estaba reuniendo sus fuerzas. El próximo ataque sería mucho más grande que el primero. La presidenta Martínez convocó una reunión de emergencia con la almirante Wright y los otros líderes militares. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Susan parecía sombría. Nuestra mejor estimación es de 3 meses. Están reuniendo la 7ª Armada Imperial. Es la fuerza de combate más grande en esa parte de la galaxia. ¿Podemos ganar contra algo tan grande?, preguntó la presidenta. El general Douglas tomó la palabra. No con fuerza directa, pero no necesitamos vencer a toda su flota. Solo necesitamos hacer que el costo de la victoria sea demasiado alto. Operación Puercoespín, asintió la presidenta. Hacernos demasiado dolorosos de tragar. Exactamente, dijo Susan. Y tenemos algunos trucos nuevos que no esperarán. La jefa de comunicaciones Kelly Peterson había estado monitoreando las comunicaciones imperiales durante meses. Descubrió que las naves imperiales usaban una frecuencia especial para comunicarse durante la batalla. Este conocimiento sería muy útil. Podemos enviar órdenes falsas a sus naves, explicó al teniente Ben Parker y a su equipo de expertos en informática. No sabrán que los comandos vienen de nosotros. Ben asintió. Ya hemos creado virus que se activarán cuando entren en nuestro sistema. Sus naves comenzarán a luchar entre sí. 3 meses después, tal como se predijo, los exploradores imperiales aparecieron en el borde del sistema solar. La Tierra estaba lista. Esta vez, no habría intentos de diplomacia. Esta vez, era la guerra. El supremo señor Santrix había enviado a su mejor comandante, el gran almirante Bornat, a liderar el ataque. Bornat nunca había perdido una batalla en 300 años de servicio al imperio. Estos humanos han tenido suerte, dijo Bornat a sus oficiales. Pero la suerte siempre se acaba. Hemos estudiado sus tácticas de la primera batalla. Estamos preparados para sus trucos. Lo que Bornat no sabía era que los humanos habían estado preparando nuevos trucos.
Los soldados imperiales capturados habían proporcionado información valiosa. La Tierra ahora entendía las tácticas de batalla imperiales mejor que el Imperio entendía a los humanos. La Séptima Armada Imperial entró en el Sistema Solar con 200 naves. Era la flota más grande que los humanos habían visto jamás. Las naves se dispersaron para evitar ser atrapadas como la primera flota. «Han aprendido», dijo Susan desde el puente de la Guardián. «Pero nosotros también». Dio la orden. «Activen la operación Agua Oscura». En todo el sistema solar, se activaron bases ocultas en lunas, asteroides e incluso dentro de gigantes gaseosos. No eran solo posiciones defensivas. Eran trampas. Cuando la flota imperial pasó por Júpiter, el espacio a su alrededor pareció curvarse. Se abrieron docenas de agujeros de gusano artificiales, creados con tecnología que la Tierra había desarrollado basándose en la ciencia imperial. La mitad de la flota imperial fue arrastrada a través de estos agujeros de gusano y dispersada por diferentes partes del espacio a cientos de años luz de distancia. Bornat observó con horror cómo su flota cuidadosamente organizada era destrozada. «¿Qué está pasando?», exigió. «¿Algún tipo de distorsión espacial?», respondió su oficial científico. «Están creando agujeros de gusano artificiales». «Eso es imposible». Pero no era imposible. El doctor Alan Carter había descubierto la teoría en la base de datos imperial de las naves capturadas. Los científicos de la Tierra la habían hecho funcionar. Las naves imperiales restantes se reagruparon y continuaron hacia la Tierra. Todavía eran una fuerza poderosa. Comenzaron su ataque con un masivo bombardeo de energía que duró 3 días. Los mejorados escudos cuánticos de la Tierra resistieron. Las armas de energía no pudieron atravesarlos, pero los escudos se estaban debilitando. No durarían mucho más. «Hora de la fase 2», ordenó Susan. La flota oculta de la Tierra salió de su escondite. Pero en lugar de atacar directamente, ejecutaron una maniobra compleja. Cada nave soltó docenas de pequeños drones. Los drones se adhirieron a las naves imperiales y comenzaron a transmitir en las frecuencias imperiales. De repente, los capitanes imperiales recibieron órdenes contradictorias. A algunos se les dijo que atacaran coordenadas específicas. A otros se les dijo que dispararan a naves amigas. La red de comunicación imperial se sumió en el caos. «Apaguen todos los sistemas de comunicación», ordenó Bornat. Pero era demasiado tarde. La confusión ya se había extendido por la flota. En la Tierra, Ben Parker y su equipo observaban cómo sus virus informáticos se propagaban por la red imperial. «Está funcionando», dijo. «Sus naves se están disparando entre sí». La batalla duró 7 días. Los cielos sobre la Tierra ardían con armas de energía y naves explotando. El suelo temblaba por los impactos cercanos que lograban atravesar los escudos debilitados. Cuando todo terminó, la flota imperial estaba en ruinas. De las 200 naves que entraron en el sistema solar, solo 50 seguían operativas. Se reunieron en el borde del sistema, fuera del alcance de las armas de la Tierra. El almirante Bornat se enfrentó a la decisión más difícil de su larga carrera. Continuar luchando y perderlo todo, o retirarse y enfrentar la ira del Supremo Señor. «Envíen el mensaje», ordenó finalmente. «Nos retiramos del espacio terrano». En la Tierra, la gente salió de los búnkeres profundos. Muchas ciudades habían sido dañadas en la batalla. Hubo bajas esta vez. El Imperio había logrado abrirse paso en algunos lugares, pero la Tierra aún se mantenía en pie. La humanidad había sobrevivido de nuevo. La presidenta Martínez se dirigió al mundo. «Hemos ganado otra batalla, pero a un gran costo. El Imperio ahora sabe que somos una amenaza seria. Su próximo ataque será aún más fuerte». En una sala segura bajo la Casa Blanca, Susan se reunió con la presidenta y otros líderes. «No podemos seguir defendiéndonos», dijo. «Cada ataque será peor. Necesitamos cambiar el juego». «¿Qué sugiere?», preguntó la presidenta. Susan desplegó un mapa estelar sobre la mesa. «Llevamos la lucha a ellos. Buscamos aliados entre los mundos que han conquistado. Construimos una coalición contra el Imperio». La presidenta miró el mapa. Mostraba miles de estrellas,
millones de aliados potenciales. Está hablando de una guerra a través de la galaxia, dijo. Susan asintió. El Imperio nos trajo la guerra. Ahora se la devolveremos. Pasó un año desde la segunda batalla. La Tierra había usado este tiempo para reconstruir y prepararse. El plan de buscar aliados estaba ahora en acción. La Tierra había enviado naves pequeñas y rápidas a mundos que podrían ayudarlos contra el Imperio. La USS Geraisen, capitaneada por John Miller, visitó un planeta llamado Astara. Los astaranos eran seres altos de piel azul que habían estado bajo el dominio imperial durante 300 años. Eran hábiles constructores de naves, forzados a fabricar naves para el Imperio. Traemos un mensaje de la Tierra, dijo John a los líderes astaranos. El Imperio puede ser derrotado. Lo hemos hecho 2 veces. Con su ayuda, podemos liberar otros mundos también. La líder astarana, una mujer llamada Seilara, parecía dudosa. Nadie derrota al Imperio. Son demasiado poderosos. John le mostró videos de las batallas en la Tierra. Encontramos sus debilidades. Usamos su propia fuerza en su contra. Seilara observó con los ojos muy abiertos. Si lo que muestras es verdad, quizás haya esperanza después de todo. Reuniones similares ocurrieron en docenas de mundos. Algunos se negaron a ayudar, demasiado asustados del castigo imperial. Pero muchos otros, cansados del dominio imperial, aceptaron unirse a la coalición de la Tierra. Mientras tanto, el Dr. Alan Carter y su equipo trabajaban en su proyecto más ambicioso hasta la fecha, una forma de viajar más rápido que las naves imperiales. Estudiaron los motores imperiales capturados y encontraron una manera de mejorarlos. El Imperio usa una forma de plegado espacial, explicó Alan a la presidenta Martínez. Pero hemos descubierto un método mejor. Nuestras naves ahora pueden viajar el doble de rápido que las suyas. En el frente diplomático, la embajadora Nancy Reed lideró un equipo para establecer una alianza formal. Representantes de 20 mundos alienígenas se reunieron en una luna neutral para firmar el primer tratado. Se llamaron a sí mismos la Coalición de Mundos Libres. Juntos, somos más fuertes que el Imperio, les dijo Nancy. Cada uno de nosotros tiene recursos, conocimientos y habilidades que los otros necesitan. Unidos, podemos poner fin al dominio imperial para siempre. De vuelta en la Tierra, la jefa de comunicaciones Kelly Peterson interceptó un importante mensaje imperial. El Imperio estaba planeando algo grande. El Supremo Señor Santrix había ordenado la construcción de una nueva arma, una que podría destruir un planeta entero. Kelly llevó esta información al almirante Wright de inmediato. Lo llaman el cañón Nova, dijo. Usa la energía de una estrella para crear una llamarada solar dirigida que puede quemar la atmósfera de un planeta. El rostro de Susan se ensombreció. ¿Cuánto tiempo hasta que esté operativo? 6 meses, según sus mensajes. Entonces tenemos 6 meses para detenerlo. La coalición de mundos libres reunió sus fuerzas. De la Tierra llegaron 200 naves de guerra avanzadas. Los astaranos proporcionaron otras 100. Los Centauri, seres reptilianos conocidos por su coraje, trajeron 50 naves con habilidades especiales de camuflaje. Los prolaxianos, una raza de brillantes ingenieros, equiparon todas las naves con armas mejoradas. Al comandante Frank Wilson se le dio el mando de una fuerza de ataque especial. Su misión: infiltrarse en el astillero imperial donde se estaba construyendo el cañón Nova y destruirlo. El equipo de Frank incluía humanos y alienígenas, cada uno elegido por sus habilidades especiales. Lisa Brown, ahora capitana, era una experta en sistemas informáticos imperiales. Kra, el soldado imperial que había desertado al lado de la Tierra, conocía los protocolos de seguridad imperiales. El hijo de Seilara, Taz-Ren, podía pasar por un trabajador imperial. Su nave, la USS Adow, era la más pequeña y rápida de la flota de la Tierra. Podía deslizarse más allá de los sensores imperiales sin ser detectada. Partieron sin ceremonia, sabiendo que el destino de muchos mundos dependía de su éxito. El viaje al astillero imperial duró 2 semanas. Ubicado en un sistema fuertemente vigilado, el astillero era una estructura masiva que orbitaba una estrella moribunda.
El cañón Nova se estaba construyendo para aprovechar la energía inestable de esa estrella. ¿Cómo entramos?, preguntó Lisa mientras observaban desde una distancia segura. Kra señaló las naves de suministro que entraban al astillero. Nos disfrazaremos como un transporte de suministros. Conozco los códigos. El plan funcionó. A la Shadow se le permitió atracar en el astillero. El equipo de Frank, vistiendo uniformes imperiales robados, se movió por la estación. Taz-Ren iba al frente, hablando el idioma imperial perfectamente. Llegaron a la sala de control principal del proyecto del cañón Nova. Había guardias en la puerta. Actúen como si pertenecieran aquí, susurró Frank. Caminen con determinación. Se acercaron a los guardias con confianza. Kra les habló en el idioma imperial. El guardia se hizo a un lado, asumiendo que eran personal autorizado. Dentro de la sala de control, Lisa se puso a trabajar. Conectó un pequeño dispositivo a la computadora principal. Esto corromperá sus sistemas, explicó. Pero necesitamos llegar al núcleo de energía principal para destruir el cañón en sí. De repente, sonaron alarmas en toda la estación. Intrusos detectados en la sección 7, anunció una voz. Esos no somos nosotros, dijo Frank. Estamos en la sección 4. Kra revisó un monitor. Otro equipo de uno de nuestros mundos aliados. Frank no perdió el tiempo preguntándose. Esto juega a nuestro favor. La seguridad se centrará en ellos. Avancemos hacia el núcleo de energía. Se apresuraron por pasillos que ahora bullían de actividad. Tropas imperiales pasaron corriendo a su lado, dirigiéndose hacia los otros intrusos. Nadie prestó atención al equipo de Frank. Llegaron a la enorme cámara que albergaba el núcleo de energía. Pulsaba con la energía extraída de la estrella moribunda. Coloquen las cargas, ordenó Frank. Tenemos 5 minutos para volver a la nave. Lisa y Taz-Ren colocaron dispositivos explosivos alrededor del núcleo. Estaban terminando cuando las tropas imperiales irrumpieron en la cámara. Manos arriba. No se muevan, gritó el capitán imperial. El equipo de Frank levantó las manos lentamente. Estaban rodeados y sin forma de escapar. De repente, las luces se apagaron. Los sistemas de emergencia se activaron, bañando todo en una luz roja. El otro equipo de intrusos había cortado la energía. En la confusión, Frank hizo una señal a su equipo. Se dejaron caer al suelo justo cuando Kra lanzaba una granada cegadora. Las tropas imperiales quedaron momentáneamente cegadas. El equipo de Frank aprovechó la oportunidad para escapar. Corrieron por pasillos oscuros, abriéndose paso de regreso a la Shadow. Las tropas imperiales estaban por todas partes ahora, pero estaban desorganizadas sin la energía principal. 2 minutos para la detonación, advirtió Lisa cuando llegaron a su nave. La Shadow se desacopló del muelle de atraque. Frank pilotaba manualmente, sin luces, usando solo el impulso para alejarse de la estación. Necesitaban estar lo suficientemente lejos antes de encender los motores o serían detectados. 1 minuto, Lisa hizo la cuenta regresiva. Frank esperó hasta el último momento posible. Motores ahora. Los motores de la Shadow rugieron. Se alejaron del astillero a máxima velocidad. Detrás de ellos, los explosivos detonaron. El núcleo de energía explotó, desencadenando una reacción en cadena en toda la estación. El cañón Nova, parcialmente construido, comenzó a desmoronarse. La energía que había recolectado de la estrella moribunda fue liberada de golpe. El astillero no solo explotó. Fue vaporizado en un destello de luz tan brillante que se vio en los sistemas vecinos. La Shadow apenas se escapó de la onda de choque. Los sistemas de la nave estaban dañados, pero estaban vivos y su misión estaba completa. Envíen el mensaje a la flota, ordenó Frank. El cañón Nova está destruido. Comiencen el ataque principal. En todo el imperio, la coalición de mundos libres lanzó su asalto coordinado. Con la superarma del imperio desaparecida, atacaron bases imperiales, liberaron mundos ocupados y desactivaron flotas imperiales. El imperio, por primera vez en 50.000 años, estaba a la defensiva. Nunca antes se habían enfrentado a un enemigo así.
No una especie luchando sola, sino muchas especies luchando juntas, cada una aportando sus fortalezas únicas. 3 meses después, el equipo de Frank regresó a la Tierra como héroes. La guerra no había terminado, pero el equilibrio había cambiado. Más mundos se unían a la coalición cada día. Las fuerzas imperiales se retiraban de sistemas que habían controlado durante siglos. En la sala de situación de la Casa Blanca, la presidenta Martínez se reunió con la almirante Wright y los otros líderes. El imperio ha solicitado una reunión, dijo la presidenta. No para rendirse, sino para discutir los términos. Susan pareció sorprendida. ¿Están dispuestos a negociar? Eso no tiene precedentes. Sí, asintió la presidenta. Y necesitamos decidir qué términos aceptaremos. Susan pensó por un momento. Deben abandonar todos los mundos de la coalición. Deben pagar por la reconstrucción. Y deben reconocer nuestro derecho a existir libres del control imperial. No les gustarán esos términos, dijo el general Douglas. No, coincidió Susan. Pero nunca se han enfrentado a un enemigo que no pudieran derrotar. No saben qué hacer excepto luchar o gobernar. Les estamos enseñando una tercera opción, la coexistencia. La presidenta asintió. Entonces preparémonos para la misión diplomática más importante en la historia de la humanidad. Ya no estamos luchando solo por la Tierra. Estamos luchando por un nuevo orden galáctico. Un mes después de que el imperio solicitara conversaciones, representantes de ambos lados se reunieron en una estación espacial neutral. La estación orbitaba una estrella muerta, lejos de cualquier mundo habitado. Fue construida rápidamente por la coalición de mundos libres solo para esta reunión. La embajadora Nancy Reed lideraba el equipo de la coalición. Con ella había delegados de 20 especies diferentes, incluida la almirante Susan Wright de la Tierra. La delegación imperial estaba dirigida por el gran diplomático Vex Khan, un alienígena delgado y pálido con 4 brazos y ojos que nunca parpadeaban. El salón principal de la estación era grande, con una mesa redonda en el centro. Los miembros de la coalición se sentaron a un lado, los imperiales al otro. Entre ellos colgaba un holograma que mostraba la galaxia, con los territorios imperiales en rojo y los mundos de la coalición en azul. Estamos aquí para discutir los términos, comenzó Vex Khan. Su voz era suave, pero se oía con facilidad. El imperio está dispuesto a detener las acciones militares contra los mundos de la coalición. Nancy asintió. Es un buen comienzo, pero necesitamos más que una simple pausa en la lucha. Presentó las demandas de la coalición. Todos los mundos que actualmente formaban parte de la coalición serían reconocidos como independientes. El imperio pagaría para reconstruir los daños causados a estos mundos. Se establecería una zona de amortiguamiento entre el espacio imperial y el de la coalición. Y lo más importante, la Tierra y todo el espacio terrano estarían permanentemente fuera de los límites de las naves imperiales. El rostro de Vex Khan no mostró emoción. Estos términos son inusuales. El imperio no suele ceder territorios una vez reclamados. Estas son circunstancias inusuales, dijo Susan. El imperio nunca ha sido derrotado antes. No tienen protocolos para esta situación. El diplomático imperial inclinó ligeramente la cabeza. Derrotados es quizás una palabra demasiado fuerte. Simplemente hemos reconocido que el costo de conquistar su coalición excede los beneficios potenciales. Llámelo como quiera, dijo Nancy. El resultado es el mismo. Ofrecemos la paz. La alternativa es la continuación de la guerra. Las negociaciones duraron 7 días. Los imperiales discutieron cada punto. Intentaron mantener cierta influencia sobre los mundos de la coalición. Ofrecieron un pago menor por la reconstrucción. Querían una zona de amortiguamiento más pequeña. Cada vez, Nancy se mantuvo firme. Estos términos no son sugerencias. Son requisitos para la paz. En el último día, el propio Supremo Señor Santrix se unió por holograma. Era masivo, con la piel gris y un rostro que parecía hecho de piedra. Durante 50.000 años, su familia había gobernado el imperio. Nadie les había dicho nunca que no. Deseo dirigirme a los humanos directamente, dijo Santrix.
Su voz retumbó como un trueno lejano. Susan dio un paso adelante. Represento a la Tierra y a la humanidad. El Supremo Señor la estudió durante un largo momento. En toda nuestra historia, ninguna especie ha hecho lo que la suya ha hecho. Derrotaron nuestras flotas. Destruyeron nuestra arma. Volvieron a nuestros propios súbditos en nuestra contra. ¿Cómo? Eran primitivos hace solo unas décadas. La respuesta de Susan fue simple. Teníamos algo por lo que valía la pena luchar. La libertad. Libertad, repitió el Señor Supremo, como si saboreara la palabra. Un concepto interesante. El imperio proporciona orden, estabilidad, progreso. Para la clase dominante, quizás, dijo Susan. Pero no para aquellos a quienes conquistan. No para aquellos cuyos recursos toman. No para aquellos obligados a servir a los intereses imperiales por encima de los suyos. Santrix guardó silencio durante mucho tiempo. Finalmente, habló de nuevo. Quizás haya algo que aprender de ustedes, los humanos. Después de todo, el imperio ha existido durante 50 milenios porque se adapta. Evoluciona. Se volvió hacia Vex Khan. Acepte sus términos. Todos ellos. Firme el tratado. La delegación imperial pareció sorprendida. Esto no tenía precedentes. El imperio nunca entregaba territorio. Nunca pagaba reparaciones. Nunca aceptaba mantenerse alejado de ninguna parte del espacio. Vex Khan se recuperó rápidamente. Como ordene, Supremo Señor. Se preparó el tratado. Ambas partes firmaron el documento. Se conocería como el Acuerdo de Marte, nombrado así por el planeta donde los líderes de la Tierra habían planeado por primera vez su defensa contra el imperio. Cuando terminó la firma, Santrix habló una vez más. Sepan esto, humanos. El imperio honrará este tratado. Pero estaremos observando. Estaremos aprendiendo. Y nos volveremos a encontrar algún día, aunque quizás no como enemigos. El holograma desapareció. La delegación imperial se fue poco después, regresando a su territorio para comenzar a implementar los términos del tratado. De vuelta en la Tierra, la gente celebraba. Después de 2 años de guerra, la paz finalmente había llegado. Ciudades de todo el mundo celebraron desfiles para los soldados que regresaban. Líderes mundiales se reunieron para honrar a los que habían muerto defendiendo la tierra y la libertad. La presidenta Martínez dio un discurso desde las escaleras del reconstruido edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Hoy marca un nuevo capítulo para la humanidad y para todos los mundos libres. Hemos demostrado que la libertad es más fuerte que la tiranía. Que la cooperación es más fuerte que la dominación. Que muchos pueblos diferentes trabajando juntos pueden superar incluso al mayor de los imperios. Pasaron 5 años. La coalición de mundos libres se hizo más fuerte. Más planetas abandonaron el imperio para unirse a ellos. Algunos lo hicieron pacíficamente, otros a través de la revolución. El equilibrio de poder en la galaxia estaba cambiando. La Tierra lideraba esta nueva alianza, pero no como conquistadores. Enseñaron a otros mundos sobre la democracia, sobre la libertad, sobre trabajar juntos como iguales. A cambio, la Tierra aprendió tecnologías avanzadas, nuevas formas de pensar y las ricas culturas de 100 especies diferentes. La almirante Susan Wright, ahora retirada, estaba en la plataforma de observación de la Estación Espacial Libertad. A través de la ventana, podía ver naves de docenas de mundos moviéndose. Algunas traían bienes comerciales, otras llevaban diplomáticos o turistas. Todas se movían libremente sin temor al control imperial. La capitana Laura Michei se unió a ella en la ventana. Laura comandaba la US Liberty, una nave dedicada a ayudar a los mundos a reconstruirse después del dominio imperial. Acabamos de regresar de Centauri, dijo Laura. Sus ciudades están casi completamente restauradas. Celebrarán sus primeras elecciones libres el próximo mes. Susan sonrió. Otro mundo sanando del daño imperial. Gracias a usted, dijo Laura. Se enfrentó al imperio cuando nadie más lo haría. Susan negó con la cabeza. No solo yo. Todos en la Tierra. Todos en la coalición. Todos hicimos esto juntos. Al otro lado de la galaxia,
también estaban ocurriendo cambios dentro del imperio. El Supremo Señor Santrix había comenzado reformas. A los súbditos imperiales se les dio más libertad. Los recursos se compartieron de manera más justa. A algunos mundos incluso se les permitió gobernarse a sí mismos, aunque todavía bajo la supervisión imperial. Los humanos nos enseñaron una lección importante, dijo Santrix a su consejo. Un imperio construido sobre el miedo y el control siempre enfrentará resistencia, pero un imperio que proporciona beneficios a sus miembros se ganará su lealtad. Algunos líderes imperiales se resistieron a estos cambios. Preferían las viejas formas de conquista y dominación. Pero el Supremo Señor fue firme. Adaptarse o perecer, les dijo. Esa es la ley del universo. 10 años después de la firma del Acuerdo de Marte, se inauguró un monumento en Ginebra. Mostraba figuras de la Tierra y de muchos mundos alienígenas de pie juntas. En la base estaban escritas estas palabras: ninguna especie tiene derecho a gobernar a otra. El doctor Alan Carter, ahora un anciano, asistió a la ceremonia. Había ayudado a crear las armas que defendieron la Tierra. Ahora ayudaba a crear tecnologías que mejoraban la vida en muchos mundos. ¿Valió la pena?, le preguntó un joven reportero. Toda la lucha, toda la muerte para llegar a este punto. Alan miró el monumento, luego a la multitud. Humanos estaban junto a alienígenas de docenas de mundos. Niños de diferentes especies jugaban juntos. Este era el futuro por el que habían luchado. Siempre vale la pena luchar por la libertad, dijo simplemente. Pero la verdadera victoria no fue derrotar al imperio. Fue mostrarle a la galaxia una mejor forma de vivir. No como gobernantes y súbditos, sino como iguales. Al caer la noche sobre la Tierra, la gente miraba las estrellas. Una vez habían parecido distantes e inalcanzables. Ahora estaban llenas de amigos y aliados. La humanidad había encontrado su lugar en el universo, no como conquistadores, sino como maestros de la libertad. Y en algún lugar de la vasta oscuridad entre las estrellas, naves imperiales patrullaban la frontera de la zona de amortiguamiento. Nunca cruzaban al espacio terrano. El imperio había aprendido la lección. La Tierra no debía ser subestimada. Los humanos no debían ser gobernados. La galaxia había cambiado para siempre. Y todo comenzó con una simple declaración. La Tierra y todo el espacio terrano estaban fuera de los límites del Imperio Galáctico. Lo habían declarado y lo habían hecho realidad.